Muy buenos días, mis queridos, muy amados hermanos de los redimidos y de esta mesa de estudio. Todos muy bienvenidos. Me gustaría en esta mañana, buenos días, mi querido hermano Elber, socio, amigo, compañero de líder. Muy buenos días. Muy buenos días. Pero hoy ¿Cómo está más está, bonito que ayer. profe Juan? Muy bien, Sí, gracias a Dios. Sí, vamos sí, sí, mejorando. sí. Bueno, me gustaría, Manuel, que empezáramos en esta mañana dedicando un minutico a la contemplación de quien fue traspasado por nuestros pecados. Dice Lucas 22, 44 al 46, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Todo el cielo y los mundos no caídos contemplaron con intenso interés. Vieron al Salvador entrar en el huerto de Getsemaní con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. El sudor de sangre brotó de sus poros y cayó en gotas sobre el suelo. Ni siquiera la eternidad alcanzará para revelar la grandeza, la profundidad y la anchura de ese amor infinito que el cielo tuvo por nosotros, que tiene y que seguirá teniendo por la eternidad. Damos gracias a Dios por tanta bondad y tanto Amén. amor. Amén. Bueno, Juanito Elber, tenga el privilegio entonces de presentar a nuestros panelistas en esta mañana. Tenemos en este momento, en el orden en que hemos venido haciendo la exposición, el hermano Oscar. Hermano Oscar, muy buenos días. El Señor le bendiga. Puede abrir su cámara y saludar a nuestra audiencia en esta mañana. Buenos días, hermanos, bendiciones. Qué alegría poder estar hoy con ustedes. Gracias, Ok, Osquitar. muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Edwin, buenos días. Un feliz día. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo está, Edwin? Hola hermanos, buenos días. Muy bien, excelente. Gracias a Dios por aquí nuevamente. Dios les bendiga. Bienvenido. Gracias, Ok, bienvenido. bienvenido. El pastor Deiner, no sé si lo tengamos todavía por allí, no lo he visto. No sé si estará conectado, pastor. Buenos días. Bueno, Hola, muy buen día, buen día. ah, No El tenía el micrófono. micrófono activado. Buen día, mis apreciados, el Señor me les acompañe por acá. amén. Qué bueno es acompañarles y bueno, aquí pronto a salir a unos exámenes médicos. Y bueno, pero contento de poder disfrutar de este manjar, de este alimento del cual ya llevamos que 6 días disfrutando de Correcto. este manjar espiritual. Estamos a la mitad. Estamos a la mitad. Gloria al Señor por eso. Bien- Gloria al Bienvenido, Señor. pastor. El Señor le acompañe ahí en Amén. los exámenes. Ok, Amén. Amén. y Amén. nuestro expositor en esta mañana, el pastor César Fagua. Buenos días, pastor. Buenos días a todos, a la mesa de estudio, a los presentadores, compañeros en esta mesa de estudio y obviamente a los más de 134 redimidos que están conectados. Amén, amén. Ok, bueno, profe Juan, sería bueno que usted nos recordara el tema con el que empezamos hoy con el pastor César Fagua. Claro que sí, hermano Elber. Hoy iniciamos el pequeño tiempo de angustia o tiempo de angustia previo y hay muchas expectativas alrededor de este tema, sobre todo en lo que tiene que ver con la falsa venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos conversando ayer con el pastor César, con el pastor Deiner, y bueno, este tema está muy interesante y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a dejar muy claro en la medida de lo posible este tema. Pastor César, me place mucho que nos esté acompañando en esta mañana. No ha sido fácil. Es usted un valiente. El Señor le ha acompañado en todo este procedimiento como yo le digo a mi viejito querido, al padre del pastor César, hermano José Isidro, un hombre extraordinario. Y bueno, Dios nos acompaña y cumple todas sus promesas
cuando nos encontramos en este tipo de situaciones. Así que solamente recordarle a nuestros hermanos 2 detallitos. 1, que tomen nota de los temas porque tendremos 23 y 24 para dilucidar todo lo que no haya quedado claro. Y también que pues pongan sus preguntas y sus aportes en el chat para la presentación del día de hoy, para digamos, la actividad que tendremos una vez que él termine la temática. No sé si hay algo más, hermano Elber. No, profe Juan, creo que el tiempo siempre nos lleva limitados, así que sería bueno que entráramos en materia. Claro que sí. Bueno, Pastor César, le entregamos el tiempo, 5:04 de la mañana. El tiempo es suyo, el Señor le acompaña y le bendiga en la presentación. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la oración entonces, como siempre. Querido Padre Amén. Celestial, rogamos, Señor, para este momento que tú nos bendigas, nos ayudes, nos des discernimiento. Reconocemos que si tu Espíritu no nos ilumina, no nos orienta, no nos guía a toda la verdad, no podemos acercarnos a estos temas tan sumamente importantes, tan decisivos, y por eso necesitamos tu conducción. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos entonces a introducirnos porque, como decimos, el tiempo es muy breve y eso hace que tengamos que agilizar y presentar introductoriamente el tema que nos corresponde, el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo es el que nos corresponde. Justamente conectándonos con el tema que Edwin presentó, ese tema tan importante que justamente era antes del tiempo de angustia previo, que era ese momento aparente de seguridad, de paz y seguridad, pero que realmente vendrá después destrucción repentina. Entonces vamos a empezar a compartir, voy a intentar compartir aquí pantalla, vamos a intentar aquí de una vez compartir, a ver cómo nos parece que sí. Y ¿están viendo bien la pantalla ahí? Sí, señor. Bien. Entonces, el primer punto, vamos a ver la justificación del estudio y las promesas alentadoras. ¿Sí ven esa primera también? Sí, señor. Bueno, la segunda. En este tema vamos a ver las advertencias en lo que atañe a la cronología y la adaptación, especialmente el tiempo de angustia previo. Y el tercer aspecto que veremos en el segmento que nos corresponde hoy es el recrudecimiento de las señales del fin. Es decir, que las guerras, los rumores de guerras, falsos profetas, terremotos, pestes, en fin, todo eso que son provocados por Satanás con el fin de culpar al pueblo de Dios. Entonces, esos son los tres temas. Empecemos entonces con la fundamentación bíblica. Realmente nosotros proféticamente, como en el capítulo 24 de Mateo, la sierva del Señor afirmó que era un capítulo que debía estudiarse y sobre todo en el tiempo del fin, y que describía de manera gráfica y de manera casi cronológica los eventos finales. Y nosotros nos encontramos entre el versículo 8 y 9 al 13, prácticamente nosotros nos encontramos entre el 8 y el 9. Estamos a un paso de que, como dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis odiados, seréis aborrecidos, dice otras versiones, por causa de mi nombre. Esa parte, mi nombre, es por mi carácter, no solamente por ser cristianos, por el nombre de cristianos, sino porque reflejan el carácter de Cristo. Muchos tropezarán. Ahí entonces dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que también este asunto de los falsos profetas se menciona no solo al comienzo de Mateo 24, en la mitad, sino al final también, donde se nota claramente que van a pretender a través del engaño, vamos a decir, conquistar corazones de muchas personas y adulterar el mensaje de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, y esta es la clave, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí tenemos este gráfico que el famoso, ya fallecido Fernando Chay escribió en su libro
preparación para la crisis final, y él destacó prácticamente que estos eventos que se ven aquí eran casi simultáneos. No se puede, dice él, a pesar de que él escribió hace más de 60 años, casi 60 años, vamos a decir, porque el copyright de su libro fue en 1966, ya prácticamente estamos en el 2026, 60 años que él escribió este detalle. Y él, sin embargo, dijo, entre otras cosas, dijo que ninguno de esos eventos que estaban allí registrados o que fueron colocados en este diagrama puede ser datado, puede ser descrito en forma rigurosa, introducido entre un cronograma profético exacto. Lo único que podemos hacer, dijo él, es determinar sus posiciones relativas. Y dijo finalmente, o escribió ahí en su libro, lo que sí nos consta es que estamos muy cerca del fin del tiempo de gracia. Pero ya él murió y él escribió su libro y ya llevamos 60 años de que él dijo que estaba cerca. ¿Se dan cuenta ustedes que ese asunto no es tan fácil datar y definir cosas y escribir? Puede ser que estamos muy cerca y ese muy cerca ya lleva 60 años. Y aquí hay unas citas que vamos a decir otra fundamentación ahora del Espíritu y Profecía que nos va a llevar a describir en qué parte, por lo menos relativamente hablando, no una absoluta precisión cronológica, pero sí relativamente hablando, vamos a ver en qué parte nosotros nos encontramos. Al empezar el tiempo de angustia, dice ella, y ese tiempo de angustia, algunos objetaron, ¿cuál tiempo de angustia? Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Noten eso, salimos a proclamar más plenamente el sábado, pero obviamente algunos le preguntaron a Ellen White cuándo sería eso, porque ella lo escribió en la página 33, o se registró de su libro Primeros Escritos. Y sigue diciendo ella, esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, estos escogidos eran de aquí, de todas esas iglesias que se adhirieron al movimiento, que se van a adherir, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Ellen White se incluye. Dice que así como Pablo se incluye a veces, como si él estuviera presente en esas escenas, y dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Ahora más adelante analizaremos ese texto. Entonces ella dice, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Esa no es los principios de dolores. Eso ya es una guerra que viene otra vez después del pequeño momento de paz aparente. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Esto suscitó una pregunta a la sierva del Señor y tuvo que aclarar. Y aquí está la cita aclaratoria que aparece en el mismo libro Primeros Escritos y que está en Eventos de los Últimos Días, páginas 121 y 122. Dice, en la página 33 de Primeros Escritos se lee lo siguiente. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. Se enfatiza el corto periodo precisamente antes que caigan. Y aquí he colocado en verde como para subrayar, mientras Cristo está en el santuario todavía. Eso significa que todavía Cristo, todavía el tiempo de gracia no ha cesado. No, entonces, y sin embargo ya se dio la ley dominical y ya se está proclamando el sábado y ya descendió el fuerte pregón está en todo su, vamos a decir, su furor. Todavía Cristo no ha salido del santuario y hay guerras más acentuadas. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, porque una de las verdaderas evidencias del fin es cuando se predique el evangelio al mundo entero. Entonces vendrá el fin, porque lo otro es el principio de dolores. Vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque.
para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Fíjese que ese hecho de mantener a las naciones en jaque indica que el Señor todavía está actuando y está el Espíritu Santo reteniendo y los vientos están reteniéndose todavía. Pero mire esta cita que a mí me llamó mucho la atención: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y yo me considero uno de los que no lo entiende perfectamente bien. Y usted puede decir, si eso es un pastor que no comprende bien, pues ahora les voy a mostrar cómo comprenderlas mejor. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Los redimidos y los que estamos en esta plataforma, creo que somos los que queremos estudiar y queremos dedicar tiempo justamente a comprender estas escenas. Y déjeme decirle que usted no estaba solo o no estaría solo en este aspecto. Los apóstoles, en el tiempo de Cristo, Cristo les reveló, les anticipó sus tiempos de angustia y les anticipó que moriría, que sería maltratado. Y les dijo muchísimas veces esa situación, y ellos como que desecharon eso y nunca lo tomaron en serio. Y cuando llegaron esos eventos, los tomaron por sorpresa. Sin embargo, a pesar de eso, obviamente les reprendió por su incredulidad y por no creer lo que los profetas habían dicho, pero sin embargo ellos, después de ello, lograron sobrepasar y vamos a decir salir victoriosos de esas escenas de incredulidad o esos momentos. Nosotros creemos en unas promesas para los últimos días, y una de esas dice: clama a mí, yo te responderé. Si tú no entiendes estas escenas, si tú no sabes bien no comprendes bien estos procesos, y a veces te confunden, dice que tenemos una garantía y una promesa alentadora, y es que nos enseñará grandes cosas y ocultas que tú no conoces. La otra promesa es: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32:8. Tenga la absoluta certeza que si no conoces o no comprendes algunas situaciones, Dios nos dará la certeza y nos ayudará a entender. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y sobre todo respecto a estos temas cruciales, pídala a Dios. Obviamente esto toca pagar un precio, y es que se tiene que levantar más temprano, como están haciendo los redimidos, e ir en oración y decirle a Dios con absoluta consagración y con absoluta sinceridad, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y de seguro la absoluta certeza es que les será dada. Solo los que hayan fortalecido su espíritu, dice la sierva del Señor, con las grandes verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Así que la preparación no es tanto una preparación física, una preparación económica, sino es una preparación de naturaleza espiritual, vamos a decir. Y aquí hay otras promesas: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos al segundo punto, a lo que atañe a las advertencias y precisiones de la cronología. Y dice la sierva del Señor, evento de los últimos días 193. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje. Noten bien ustedes eso. O cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Por un lado, pareciera contradictorio. Por un lado dice que eso fue revelado con absoluta rigurosidad, pero obviamente la precisión cronológica no nos la ha dado en ningún momento. Es más, el Señor Jesucristo dijo que nadie sabía el día ni la hora. Por otro lado, ella dijo: no hemos de saber el tiempo definido. Escuche bien esto: definido. Ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ya vimos que para el fin de gracia tampoco, ni para la venida de Cristo menos, porque Dios no nos ha dado este conocimiento, porque si lo hiciera,
no haríamos un uso correcto del mismo. Dentro de los últimos días 28. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en estado de expectación y preparación para la segunda aparición del Señor. A través de los tiempos, la iglesia siempre estuvo en expectación. ¿Qué tal él hubiera dicho exactamente que se demoraría y llegaría, por decir un ejemplo, en 2030, 2050, 2070? La gente de los siglos precedentes no hubiera tenido la expectación y no se hubiera preparado. Y hubiera ocurrido un diluvio anterior, porque las naciones y el mundo entero hubiera caído en un abandono total de la fe. Ellen White no especifica fecha. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación. Usted no podrá decir que Él, o sea, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurrirá por 10 o 20 años. No podemos ni presuponer que venga, ni postergarla tampoco demasiado. Elena de White fue muy sabia en ese aspecto. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es, nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Entonces, no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que en este tiempo, que este es un tiempo cuando debemos hacer dos cosas fundamentales: velar y orar. Y yo le añadiría y predicar y compartir, porque el gran día del Señor está cercano. Esto pareciera contradictorio, pero no es así. Por ejemplo, Mateo 24:36, en la misma Biblia parece haber aparentes contradicciones respecto a la datación y la cronología. Mateo 24:36, Jesús advirtió, que es una cita muy conocida, donde dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5:4, allí el apóstol Pablo hace referencia a algo. Dice, nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero como si ni siquiera sabemos el día y la hora, ¿cómo vamos a decir que no estamos en tinieblas para aquel día, para que nos sorprenda como ladrón? Ahora, según de Tesalonicenses 2:2, el apóstol pareció explicar lo que dijo en 1 Tesalonicenses en el capítulo precedente. Es más, ahí en el capítulo anterior, me devuelvo un poquito donde dice que nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, no seremos delanteros a los que murieron. Pareciera que él se hubiera encontrado en que él iba a estar presente en la segunda venida del Señor. Para él estaba en una actitud expectante. Para él la venida de Cristo era inminente. Y por eso trabajaban con un ardor increíble, aunque la venida de Cristo, Pablo murió y dice, no sé si muera, y aunque permanezca. Y en fin, él estaba expectante de la venida de Cristo. Ahora, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 2, aclaró y dice así, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nota que parece ser contradictorio. Pero mire, Apocalipsis 22:20 dice, aquí vengo en breve. Ahora Juan dice, ciertamente vengo en breve. Por eso está la expectación de la venida. Ahora hay que tomar en cuenta otra serie de cosas que no tenemos tiempo para analizarlas en detalle, pero siempre la iglesia ha estado en una actitud de expectación. Pero hay un detalle. Hay un tiempo de angustia, dijo Ellen White, que se aproxima para el pueblo de Dios en Eventos de los Últimos Días, página 14. Pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros. Noten que eso es muy importante. Por eso la puse esta cita como una cita final. Es verdad que viene un tiempo de angustia, pero Jesucristo nos estuvo diciéndole permanentemente a los discípulos eso. Es más, en Mateo 24 casi que encapsuló y encriptó esos momentos de angustia y esos momentos de tribulación en unos pequeños versículos para que los discípulos no se desalentaran, y aún para nosotros. Pero dice, pero no hemos de mantener eso constantemente, manejándolo de tal manera que pase por un tiempo de angustia de antemano. Evento de los Últimos Días, página 14. Así que no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud esas escenas.
pero sí debemos velar. Pareciera contradictorio, pero no es así. Pero ahora vamos a ver que va a haber un atentado. Yo digo, ¿por qué la violación del día de reposo es la peor de las abominaciones, como decía Edwin ayer? La peor, yo decía, pero si es que es más abominable, vamos a decir, insultar al Señor, tomar su nombre en vano y blasfemar de su nombre. Yo consideraría que todavía más insultante es matar a un hombre, o más, vamos a decir, todavía sería peor. Pero ¿por qué la ley de Dios realmente ha sido adulterada en todos los aspectos? El 7º mandamiento se ha cambiado por glorificar esas letricas y ese arcoíris que fue robado del verdadero símbolo del arcoíris y fue puesto en unos colores y con unas letras LGTB, X, Y, Z, y se ha colocado como si fuera lo más honroso ese tipo de situaciones. Pero resulta que el mandamiento no cometerás adulterio fue quitado de ese escenario y fue adulterado. El honra a tu padre y a tu madre y a tu familia fue adulterado y fue cambiado por los derechos del niño. Y en cierto sentido la ley de Dios fue adulterada en todo. No robarás. Ahora cualquiera puede venir a un lote y si lo encuentra baldío por un mes, tomarlo, y la ley lo ampara. Y la ley en cierto sentido lo felicita. Y tranquilo, que usted no podrá nunca sacarlo de allí porque usted es pobre y no tenía. Y entonces tiene el derecho a robar. En cierto sentido la ley de Dios está atacada. Pero hay una libertad que Dios no puede tolerar que se suplante más. Ante el universo es lo último que va a hacer la humanidad y el diablo, y es atentar contra la más cara de las libertades. Y dice la sierva del Señor, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todo la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo no tendrán escrúpulos de obligar, y ahí es donde viene la más poderosa, la más cara, la más importante de todas las libertades, y por eso es tan blasfemo, es tan grave para la humanidad y para la triple alianza, atentar contra el hombre, porque se mete a la conciencia del hombre. Ya adulteró la alimentación, ya adulteró la ley, ya adulteró el nombre de Dios, ya se metió con el mandamiento de no adorar imágenes, ya se metió con la libertad de respeto a la familia, ya atacó el sexo dentro del modelo del sexo adecuadamente, ya atentó contra la libertad privada, atentó contra esto, pero atentar contra lo que piensa usted y contra lo más íntimo de su ser, dice Dios, ante el universo esto es absolutamente imperdonable. Aquí ya se metieron con lo más importante, con su libertad de conciencia. Y cuando se meten contra la conciencia y pretenden introducirse en su propia mente y obligarlos al observar el día que la nación declara como día de reposo, pasaron el punto del no retorno. Y por eso es la peor de las blasfemias. Y ahora entramos aquí se acaba la paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces estamos en el proceso transicional entre lo que Edwin presentó ayer y estamos ahora entrando. Cuando estén diciendo que todo está bien, el Señor dice, levántate, ha llegado el momento, Señor, de vindicar tu santa ley. Esto ya es insultante. Ya pretender meterse en la conciencia del hombre, algo que ni Dios siquiera toca, porque Dios respeta profundamente al individuo y por eso nadie entrará al cielo a empujones. Ya la bestia, la triple alianza y el gran dragón han pasado un límite que no podían pasar. Y por eso se levanta el Señor. Y ya después, en el siguiente aspecto, cuando se termine el tiempo de gracia, se levanta Miguel y es cuando tiene que actuar de manera más poderosa todavía. Y por eso estas plagas, dice la sierva del Señor, irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley. Cambiaron el estatuto
y quebrantaron el pacto eterno. La tierra no se está resquebrajando por el cambio climático, porque no sembraron árboles, porque no cuidaron el koala. No, la tierra se está resquebrajando es porque hay una adulteración gravísima de la ley de Dios, porque se ha traspasado los 10 mandamientos, la razón por la cual la tierra se inficionó, la tierra se profanó, fue por esa razón. Hubo muchos cambios climáticos a través de la historia, y el mismo cambio climático de 3 años y medio que ocurrió en el tiempo de Elías fue subsanado no sembrando árboles, no cambiando el petróleo, no quitando el carbón. Fue subsanado cuando el pueblo se acercó a Dios y dijo: Jehová es Dios, y empezó a llover inmediatamente. Si hoy la población del mundo dijera: cambiemos, acerquémonos a Dios, el cambio climático desaparecería en un solo día, si la gente se entregara a Dios. Por eso el mensaje adventista es ese, aunque es un mensaje no popular, es el mensaje que salvaría al mundo, es el mensaje que ayudaría al mundo a cambiar su manera de ver, y no sería como está pregonando el hombre que vive en el corazón de Roma, vestido de blanco, que dice que lo mejor que hay que hacer es salvar al planeta. Pero ninguna de sus encíclicas ha dicho: salvemos al mundo, por favor, salvemos al hombre. La Iglesia Adventista tiene una solemne verdad que predicar en este tiempo, y es: salvemos al hombre del desastre que viene y salvémoslos para vida eterna. Si salvamos al hombre, salvamos al planeta. No es como se ha planteado. La ecuación está mal planteada. No es salvando al planeta como se salva al hombre, es salvando al hombre como se salva al planeta. Este recrudecimiento de las señales finales la vimos hace poquito aquí. Ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme, la carretera del Carare, y en el siguiente la tierra será moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. Realmente nosotros no hemos visto nada. Nosotros no hemos visto nada de las escenas que vienen. Realmente nosotros estamos en el principio de dolores antes de que nazca ese niño. Principio de dolores. Y por eso los profetas decían: ¿cómo es? Mire, ¿será que los hombres están dando a luz? Porque los veo colocándose sus manos en los riñones, diciendo como si le doliera, prontos para dar a luz, y sus rostros pálidos. Estamos acercándonos a ese tiempo de angustia. Parece terrorífico, hermanos, y de hecho es terrorífico, pero no se les olvida la promesa del Salmo 91, muy pronto, y también del Salmo 46. No temeremos, aunque la tierra se mueva, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Se requiere una fe tremenda para este tiempo. Pero me llama la atención, yo puse esta cita antes ya casi de terminar, no sé, me quedan unos pocos minutos. Esta cita me parece interesante. Dice: sin embargo, esos azotes más terribles que van a sufrir en el tiempo de angustia no previo, sino final, esto le corresponde ya al pastor Heiner, dice, pero la incluí porque esta cita que está en verde, esta parte en verde, me parece fundamental que nosotros la entendamos. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia en el cual estamos, fueron mitigados con misericordia. Escuchen bien esto. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados, endulzados, suavizados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. O sea que en este pequeño tiempo de angustia, todavía Cristo está en el santuario, y por eso está en verde esto. Hay todavía misericordia. No cae con todo el rigor de la fuerza los juicios sobre el mundo impenitente, sino que caen con misericordia. Están mitigados, están suavizados. Y esta cita clave, que la vuelvo a repetir, porque prácticamente en esta cita, que la tengo con varios colores, como para enfatizar lo que vamos a ver en estos 3 segmentos, y ya vimos los primeros, es que el comenzar el tiempo de angustia, obviamente es el tiempo de angustia previo, no ha pasado esto. Nosotros estamos en el tiempo justamente, en el principio de dolores, un poquito ya casi terminando, ya la ley dominical está por lanzarse, lo que Edwin les dijo ayer, pero no podemos definir ninguna fecha. Pero mire lo que dice aquí: fuimos henchidos del Espíritu Santo.
Así que aquí, en los siguientes segmentos, tenemos que ver ese aspecto. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, fuerte clamor, ahí está el fuerte clamor. Entonces, en el segundo, el comienzo del tiempo de angustia mencionado, entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan. Esto es fundamental, precisamente antes que caigan. O sea que en ese tiempo, cuando se proclame, cuando se diga, se proclame el fuerte pregón, todavía no han caído las plagas y todavía hay gracia y todavía Cristo está en el santuario. Porque mire lo que dice, mientras Cristo está en el santuario, todavía no ha salido a colocarse, a investirse con las vestiduras de rey. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra es que la iglesia tendrá que terminar la obra de predicar con testimonio y bajo la más fiera persecución esas verdades solemnes, las verdades más increíbles, y habrán cosas impactantes como las que pasaron en el tiempo de Daniel capítulo 3, habrán como las que pasaron en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles fueron sacados de las cárceles, habrá también algunos mártires, pero se estará terminando la obra de la salvación. Entonces dice, y el fin, entonces vendrá el fin, pero no vendrá sin que el mundo sea amonestado y toda persona sepa a qué atenerse. Vendrá aflicción sobre la tierra, lo que estamos viendo, y las naciones se airarán, pero aunque serán mantenidas en jaque. No las va a dejar el Señor desarrollar todo su furor y todo su armamento y todo su conflicto bélico. ¿Para qué? Para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Así que mañana vamos a ver la lluvia tardía, el sellamiento inicial, el fuerte pregón, el poderoso el testimonio ante tribunales, porque va a haber un poderoso testimonio, porque el último mensaje se va a dar es con poderoso testimonio, y los milagros mentirosos y supuestos apóstoles resucitarán, y todos estos detalles vamos a ver mañana, y los ángeles verdaderos también actuando en el escenario, y el acto capital del drama que tanto mencionó Juan y que hablamos ayer con él. Hermanos queridos, este es el fin y vamos a dejar que la mesa de estudio haga su trabajo para analizar estos aspectos. Bueno, muchas gracias, Pastor César. Bien, ha sido un recorrido muy interesante, muy interesante. Y bueno, aquí tenemos preguntas, tenemos aportes muy valiosos con respecto al tema. Y ¿cómo le pareció, hermano Elber? Espectacular, demasiado material en tan corto tiempo. Sí, excelente. Sí. Bueno, les cuento, mis hermanos, que yo tengo muchas expectativas con respecto a este gran evento profético. Bueno, antes saludamos a nuestro hermano Edwin, bienvenido de nuevo. Le invitamos para que se una a la mesa de estudio a través de la cámara. Y también, bueno, Pastor Deiner pues nos está acompañando ahí y así por los laditos, está en unos exámenes médicos. Y también invitamos a nuestro hermano Oscar a que se una a la mesa de estudio a través de la cámara, para que hagamos un análisis, bueno, digamos, profundo en nuestro nivel, ¿cierto? Sí. Profundo en nuestro nivel. Muy bien. Muchas gracias, Pastor César. A mí siempre me ha encantado escucharlo porque me encanta la precisión, me encantan esos detalles tan bonitos, tan interesantes acerca de la verdad de nuestro Dios. Bueno, vamos a empezar entonces con las una notas. Pregunta, Juan. Una pregunta que me parece interesante. Adelante, Dice, buenos hermano días. Elber. Cuando venga el tiempo de angustia, ¿ya el pueblo de Dios estará sellado? Pastor Fagua. Esa es la pregunta de nuestra hermana María Sí. Elena Pacheco. Correcto. Le María respondo. Elena. Pregunta Sí, María. Sí, María Elena Pacheco. Es que uno a veces confunde el sellamiento como si fuera un evento total, pero eso viene un sellamiento inicial. Acuérdense que las vírgenes tenían aceite, tenían el Espíritu Santo. Acuérdense que el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu.
Acuérdese que el Santo Espíritu puede ser contristado. Acuérdese que el Santo Espíritu puede ser rechazado. Y nosotros recibimos las arras del Espíritu. Acuérdese que son arras. Entonces, todos esos detalles hacen ver que hay un evento del sellamiento que es bastante... todavía no han sido todos sellados, porque fíjese que hasta el fin habrán apostasías. El que persevere hasta el fin. Uno piensa que ese zarandeo, pero ese es un tema posterior. Así que el zarandeo lo vamos a un poquito, analizar un poquito brevemente, ampliar un poquito lo que dijo Edwin, donde no necesariamente hay un zarandeo como si fuera un hito en el tiempo, sino hay zarandeos progresivos. Hay zarandeo. Entonces, el sellamiento ocurre. Es verdad que los hijos de Dios van a ser capacitados, pero el sello final se va a colocar después de la gran confrontación, cuando la bestia imponga mundialmente la marca de la bestia y la imposición de la ley dominical. Después gran prueba, de eso, tiene que ser el sellamiento. Que no tenemos fecha, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Bueno, sí, es decir, lo que, digamos, podemos entrever ahí es que el sellamiento es un proceso que comienza, sí, es un proceso, ¿verdad? Un proceso. Incluso hay una cita por ahí, ojalá que la pudiéramos colocar, no sé si alguien la tiene cerca. Viene a mi mente esta cita del Espíritu de Profecía que dice que podremos estar recibiendo el Espíritu Santo a nuestro alrededor y no nos daremos cuenta. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo puede ser derramado sobre una persona cualquiera o un grupo de personas y pueden estar siendo selladas. Hay una condición para el sello, dice, el sello de Dios no será puesto nunca sobre la frente de un hombre o mujer impuros. O sea que si en este momento que estamos acá hay hombres o mujeres que han alcanzado ese estado de pureza, pues es muy probable que ya estén sellados, ¿no? Es decir, que el sellamiento no se limita, aunque sí hay un momento cuando comienza el juicio de los vivos y se produce ese sellamiento, puede ser que antes ya hayan personas que hayan sido selladas. Vamos a leer la palabra a nuestro hermano Edwin. Hermano Edwin, adelante. Sí, bueno, en cuanto al sellamiento, lo que podemos notar es en el espíritu de profecía es que hay dos fases de sellamiento. ¿Ya? Una que está antes del tiempo, del gran tiempo o antes de la gran prueba. Una que está antes de la gran prueba, es decir, que está en nuestro tiempo. Y voy a leer una cita para corroborar eso, una cita del Espíritu de Profecía donde nos dice que ahora estamos en tiempo de sellamiento. Esto se encuentra en... ¿qué libro es este? Bueno, ahorita les doy la cita, ahorita les doy la referencia. Dice, Satanás está utilizando ahora en este tiempo de sellamiento todos sus ardides para mantener alejados los pensamientos de los hijos de Dios de la verdad presente. Y ahí continúa la cita, pero claramente entender que estamos viviendo en tiempo de sellamiento. Pero este no es el sellamiento de protección. El sellamiento de protección es el que viene después de la gran prueba. Y ahora entonces lo corroboro con la cita de Maranata, la 164 en esta referencia, que dice de la siguiente manera. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Entonces hay un sellamiento antes de la gran prueba, sellamiento actual, y hay un sellamiento posterior a la gran prueba que es el sellamiento de protección, del cual habla Apocalipsis 7. Queda muy claro, definitivamente es evidente. ¿Cierto, pastor? Sí. Dice claramente, estamos ahora en tiempo de sellamiento, lo que quiere decir que está hablando del tiempo actual, como bien lo ha mencionado, es decir, en el tiempo de principio de dolores, ¿de acuerdo? Que fue que nos habló nuestro hermano Oscar. Yo tengo por acá otra referencia, hermano Edwin y hermanos. Dice, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel.
el poder de, es decir, el tiempo que está hablando el pastor, ¿no? El pastor está hablando del tiempo de angustia previo. Ajá, así es. Ok, el tiempo de angustia previo terminará con la predicación del mensaje del tercer ángel y justo se produce el cierre de la gracia. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, dice, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, el fuerte pregón, quienes después de cumplir la obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba, es decir, la gran tribulación que va a presentar el pastor Deiner. Habían recibido la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor, y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran no sé si me le estoy adelantando al pastor en la presentación de mañana, ¿no? No lo hagas. Me da como la impresión. No se preocupe, tranquilo. De eso se trata. Bueno, muy bien. Gracias por porque la autorización. Eso refuerza, tranquilo. Y fíjate que hay cosas que con Edwin, también Edwin mencionó, porque estos eventos están íntimamente vinculados. Ligados, sí. Puede trazar una línea de tiempo tan rigurosa en donde aquí acaba y aquí comienza el otro, pero están muy vinculados. Y por eso es que se puede comentar. Yo, por ejemplo, la cita que mencioné ahora, esa cita le pertenece al pastor Heiner. Esa cita donde que serán mitigados los juicios precedentes con misericordia, pero los otros ya no habrá. Entonces él seguramente va a presentar esa cita, posiblemente. Es probable. De antemano, pero yo la necesitaba justo para indicar que en el tiempo de gracia todavía se están mitigando los juicios. ¿Sí ven? Okay, claro. Claro. Es inevitable porque necesitamos sí. redondear una idea y sin esas citas es difícil dejar una idea clara. Exactamente. Bueno, entonces continuemos para terminarla. Dice, por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles, aquí está, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados, oye, esto es interesante, innumerados los santos. O sea que hay una numeración matemática. Sí, ¿Okay? sí. No quiero decir con esto nada, solamente que es un detalle que está ahí y pues también no es como el... Es el orden del cielo. Sí, Sí, claro. cierto. Eso es un bueno, Dios estoy quedando sellados y numerados. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. ¿Qué termina ahí? Ese periodo del que nos está hablando el pastor. Correcto. ¿Cierto? Entonces... Ahora, profe Juan, me gustaría comentar algo que es importante. Nosotros estamos hablando justamente de muchos detalles que tienen que ver con la terminación del tiempo de gracia, con el sellamiento. Son muchas cosas juntas, pero tal vez se nos pueda estar olvidando que ¿cuál es el día de salvación? El día de salvación es hoy. Hoy. ¿Por qué? Porque es que no tenemos oportunidad. En el tiempo en el que estamos viviendo, muchas cosas pueden pasar. Si la muerte me sorprende en este momento, mi tiempo de gracia se acabó hoy. Entonces debemos tener en cuenta que el día de preparación, el día de entregar nuestro corazón al Señor es hoy, no hoy. es mañana, es hoy. Muy bien. Importantísimo, Manuel, gracias. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Bueno, mientras nuestro hermano Edwin terminó la serie de paz y seguridad, y muy interesante que cuando él hacía la presentación, nos decía y nos hacía énfasis de que era un periodo de tiempo corto. ¿De acuerdo? Resulta que hoy también se habla en el tiempo de angustia previo, también se habla de un tiempo corto. Correcto. O sea, que usa el mismo calificativo para los dos grandes eventos, para los dos grandes periodos. Un tiempo corto. Ayer formulábamos una pregunta y la pregunta era, creo que fue ayer o antier, preguntábamos, ¿cuánto tiempo consideramos que pasará en la promulgación de la ley?
de la ley dominical a todas las naciones. Por allá un hermano contestó 10 años. Por allá yo noté en el chat, un hermano contestó 10 años. Porque claro, si solo a los Estados Unidos le tomó 8 años tumbar el estatuto o aprobar más bien el estatuto antiterrorista que se aprobó con la caída de las Torres Gemelas, y que precisamente fue para eso que se cayeron las Torres Gemelas, todo fue planeado. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar a todos los países del mundo pasar una ley que se llama la ley dominical? Y que fue muy bien explicado, pasa de ser ley nacional a ley universal. Nosotros sabemos que la sierva del Señor dice que los últimos acontecimientos serán rápidos, como fuego en el rastrojo. Entonces, no podemos dar un tiempo específico, pero a mí me da la impresión que esto estará por ahí en el orden de 6 meses a un año. No sé ustedes qué piensan de esta atrevida aseveración que yo hago. Es que la connotación que encontramos aquí, profe Juan y querida audiencia, es que el Señor presenta en su palabra con cada evento la premura de la entrega y la santificación ya, hoy. ¿Cuándo es el tiempo de salir al campo? No es mañana, es hoy. O sea, vemos que todo el Señor lo está diciendo, es tiempos constantes, rápidos, sucesivos, muchos eventos son simultáneos, y nos damos cuenta, el pastor Fagua nos hablaba hoy justamente de ese marco que hizo este hermano, está la reforma, el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón, la terminación del tiempo de gracia, todos eventos prácticamente simultáneos, sucesivos. Entonces, Sí. no podemos dejar que nuestra preparación, nuestra entrega, como dice la hermana Elena, tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para hacer la voluntad del Señor ya. Amén. Y el capital de hoy de nuestro hermano Elber está muy al punto. La necesidad de que hoy nosotros nos determinemos. Y hermano Elber pues habla con autoridad, porque pues está por allá en la cordillera de los Andes. Oiga, qué hermoso. Qué hermoso. Esto hay que hacer un plan, hermano Elber, para ir a visitarlo allá con todos los miembros de la mesa de estudio. Me encantaría muchísimo tenerlo por aquí. Oye, qué bueno que pudiéramos hacer allá la próxima Santa Convocación en la cordillera de los Andes. ¿No suena descabellado, sí? No suena descabellado, solo que habría que acomodar algunas cositas, porque siempre es un grupito grande. Amén, amén. Bueno, hay una pregunta en el chat para el pastor César. ¿Qué son los adventistas nominales? Pregunta allí una hermana, los adventistas nominales. Es que en el tiempo de Ellen White había unos adventistas que eran adventistas, pero no adventistas del séptimo día. Eran adventistas que no habían aceptado realmente el sábado, pero en cierto sentido simpatizaban con el movimiento del advenimiento de Cristo. Y Ellen White los llama adventistas nominales, adventistas de nombre. Tienen el nombre de adventistas, pero no son verdaderos adventistas, en el sentido cabal de la palabra del adventista, que guarda los mandamientos, incluyendo el sábado, y tiene la fe de Jesús. Entonces, en el fin del tiempo, pueden ser adventistas, obviamente así, ¿no? No adventistas fieles de corazón, sino de pronto de nombre nomás, pero no íntegros adventistas. Surge una palabra ahí, surge otra pregunta, pastor. Los adventistas tibios, laodicenses, ¿podríamos aplicarles ese calificativo? Que fíjese que Ellen White en la cita del libro Primeros Escritos, que eventos de los últimos días, lo cita también, Primeros Escritos, página 33, él dice precisamente eso, ¿no? Ella ve y percibe esos adventistas del fin del tiempo y todavía los califica como nominales. Por lo tanto, pueden haber adventistas nominales en el fin del tiempo. Ok. Bueno, Ahora, sí, o sea, me gustaría hacer un comentario al respecto. Mire, justamente lo que decía el pastor Fago hoy me llama muchísimo, poderosamente la atención. El mundo no se está destruyendo por el cambio climático, por esto, por aquello, sino porque sencillamente el hombre se ha alejado de Dios. Y tal vez la mayor ofensa del Señor es justamente violar sus mandamientos, y como caso específico, el centro de esos mandamientos, que es el sábado. El sábado es una señal de santificación, ¿sí?
¿Por qué el mundo se ha venido deplorando tanto del pecado? Porque en el momento en que dejamos el principio de guardar el sábado como Dios lo manda, y sería bueno que nosotros, nuestra audiencia hoy se preguntara, ¿de verdad guardamos el sábado? ¿De verdad lo guardamos de acuerdo a la palabra? Bueno, esto me daría para extenderme un poco, pero quiero resumirlo de la siguiente manera. Sencillamente el sábado es una señal de santificación. La persona que cuando encuentra esta verdad, se encuentra con ella, permite que el desafío que Dios le hace. Usted tiene 6 días para usted, el día sábado es mi día. Y nos manda en la Biblia la forma correcta de guardarla, de decir, retraer es tu pie, de hacer tu voluntad, de andar en tus caminos, hablar tus propias palabras. O sea, yo aprendo, cuando me encuentro por primera vez con esa verdad, que voy a intentar pasar 24 horas de puesta de sol a puesta de sol sin pecar. ¿Qué pasa cuando mi mente vive la primera experiencia de vivir las primeras 24 horas sin pecar? Y el siguiente sábado lo guardo y el siguiente sábado lo guardo. Mi naturaleza empieza a aprender que es posible vivir sin pecar. Por eso es una señal de santificación. Cuando nosotros nos metemos allí y abolimos, dejamos de lado, es sencillamente la ofensa más grande, porque es el principio de la preparación para un carácter. Miremos que lo único que dice el hermano, lo único que vamos a llevar de esta tierra al cielo es nuestro carácter. Y el fundamento de la perfección de nuestro carácter empieza con la ley de Dios guardando el día sábado. Ok, Miremos es el principio. Exacto. Nosotros también decimos que guardamos el sábado, pero miremos, ya como familia no nos reunimos para recibir sábado ni despedir sábado. Si vamos a la iglesia, muchos llegan a la hora del culto y pareciera que la única hora santa es la hora del culto. A la sociedad de jóvenes ya no vamos. Y si miramos lo que hacemos en el transcurso del día, lo que hacemos es dormir o descansar o hacer cualquier otra cosa. Miren lo que el Señor nos pide, que es ir a buscar al afligido, al menesteroso, al de la cárcel, a la viuda. Ese debería ser nuestra actitud de verdadero concepto de verdad. Ahora, Manuel, pero el problema, digamos, con respecto a la observancia del sábado como principio de santidad, que creo que es lo que tú estás mencionando, el sábado como principio de santidad, como modelo de santidad. Pero a mí se me hace que el problema es más de fondo que de forma, ¿no? Porque Sí, correcto. recordemos que los fariseos eran muy estrictos en la observancia del sábado. No caminaban más de 30 pasos, Claro, si el la detalle es que gallina... una cosa lleva a la otra, ¿sí? Si yo observo el sábado como Dios manda, se va a ver un reflejo en mi carácter. Si me engaño a mí mismo, como dice la hermana Elena, se engañaron a sí mismos creyendo que eran buenos cristianos y no se dieron cuenta que un momento otro vino y tomó su lugar, entonces pasa todo lo contrario. ¿Qué es primero, no? Entonces, ¿qué sería primero? ¿Qué sería primero ahí? Si guardamos el sábado conforme al mandamiento, ¿esto nos lleva a ser más santos o si somos santos lo podemos guardar mejor? Es que una cosa va unida de la otra. Cuando yo entrego mi voluntad al Señor, Amén. Ok, muy bien. cuando yo entrego mi voluntad al Señor, es el punto de partida, ¿sí? Ok, Donde yo reconozco la supremacía de Dios y como dice Mensajes Selectos tomo 3, sobre la base de la humildad y la entrega, el Señor recreará una nueva naturaleza en el ser humano. Entonces es el punto de partida. Y una cosa va unida de la otra. Eso es como la fe y las obras, ¿sí? okay, Si yo muevo un carro, ¿cuál llanta se mueve primero? ¿La de adelante o la de atrás? Cuando usted prende un carro y lo arranca, las dos a la vez. Entonces se necesita fe y se necesita obras. ok. Ok, muy bien. Bueno, creo que sí, digamos que lo esencial para la observancia del sábado en santidad es que la persona haga una entrega total de su corazón y de su vida al Señor y se produzca la experiencia del nuevo nacimiento, una experiencia de conversión genuina. Y el resultado de esa experiencia de conversión, pues es guardar el sábado en santidad. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, Sí, ok. correcto, profe. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos acá otra inquietud y es, el pastor nos hablaba de que no hay un tiempo determinado o definido para el derramamiento del Espíritu Santo, ni tampoco para la segunda venida, pero digamos, es decir, sí hay un tiempo definido, pero no nos ha sido revelado. Creo que son dos cosas que deben ser muy bien comprendidas, ¿cierto? Sí hay un tiempo donde el Señor, digamos, no lo tiene determinado, sino que en el proceso que se está llevando a cabo
y el Señor en su omnisapiencia viendo hacia el futuro puede ver cuándo se logra todo lo que está propuesto para el regreso del Salvador, pero que no hay un tiempo, no nos ha sido dicho, ni podemos decir, ni podemos Afirmar. gracias a afirmar una fecha, un tiempo límite para que ocurran las cosas. Dice, y me llamó la atención porque nunca había caído en cuenta del detalle, que dice que no hay un tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la segunda venida. Ni para Bueno, el le voy a dar tiempo la palabra, pastor. de gracia. Adelante. Tampoco. Ni para el fin del tiempo de gracia, ni ninguno de los eventos después de 1844. Como decía una cita, creo que fue Edwin o el hermano Oscar. Es que a mí me llama la atención que Cristo muchísimas veces, o varias veces, hasta antes de su ascensión, vinieron los discípulos con la pregunta que todos los adventistas hacemos: ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Cuánto vendrá? ¿Cuál es el tiempo de tu venida? Permanentemente lo estuvieron bombardeando para que les dijera la fecha exacta. No, inclusive Daniel también, díganos esto. Calla, Daniel, esto es para el tiempo del fin. Y obviamente en el tiempo del fin en que estamos se van a descubrir y vamos a comprender mejor que lo que entendió Daniel, el gran profeta, estas cosas. Pero hay un detalle que no ha sido revelado y es justamente lo que el Señor mantiene en silencio por una razón que ya vimos, para mantenernos en sana expectación a través de las edades, pero hay otra razón, que es que Él sí dio anticipatoriamente una clave para saber cuál sería el tiempo del fin. Y dijo, y no es como los adventistas, el Papa se mueve 1 centímetro, ya se movió. Estamos mirando al Papa en lugar de mirar otras cosas que son más fundamentales. ¿Cuáles son las cosas? Será predicado el Evangelio y entonces vendrá el fin. Cada rato dice, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús le dijo a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder para predicar. O sea que lo que les dijo es, no se preocupen por las sazones, ni cuándo ocurrirá esto, ni cuándo ocurrirá aquello. Preocúpense fundamentalmente por hacer la obra mía y predicar el Evangelio. O sea que creo que el énfasis, si lo colocamos demasiado en los eventos, estamos desnaturalizando el énfasis que Cristo colocó en su palabra. Ok, amén. Bueno, sí, muy, muy interesante. Yo noté un detalle ahí cuando nos compartió el pastor esta parte. El Señor es muy sabio, el Señor es muy, bueno, por supuesto, infinitamente sabio. Y yo noto que en la forma como el Señor nos presenta estas declaraciones, de una manera muy inteligente, muy sabia, a la vez el Señor nos está diciendo que aunque no podemos dar fechas, no podemos decir faltan 5 años, falta 1 año, faltan tantos años. Sin embargo, el Señor nos advierte y nos dice que no debemos menospreciar el anuncio de Cristo, que debemos estar muy atentos al tiempo, porque nos será dada abundante información acerca de la proximidad del tiempo. Aunque no podemos saber la fecha, el día ni la hora, sin embargo, a través de todas estas revelaciones, si leemos entre líneas, podemos encontrar que el Señor nos está dando señales muy interesantes acerca de la proximidad. Y debido a eso, debido a esas señales, es que nosotros creemos que el tiempo está muy cerca realmente en esta ocasión. No estamos en tinieblas, pero Muy no bien. sabemos con precisión matemática los eventos. No estamos en tinieblas porque esto que estamos viendo en este proceso, estos 4 hitos o estos 4 segmentos en los que se ha dividido el estudio de estos 10 días, los 11 días, indica justamente eso. Pero no podemos caer en el riesgo de precisar matemáticamente las fechas. Sí, De hecho, correcto. creo que todo se concentra justamente en la promesa que el Señor nos dice. El Espíritu Santo estará con vosotros. Él confirmará el camino y dirá, este es el camino, andad por él. Entonces, ya es una experiencia muy personal entre Dios y cada creyente. El Espíritu Santo va guiando la vida de cada quien y le va mostrando el camino correcto. Bueno, es que estaba buscando aquí, antes de darle la palabra a Osquitar, estaba buscando acá
una cita de la sierva del Señor que habla sobre esta parte que es tan importante. Dice, Elena de White nunca ha fijado un tiempo exacto desde el pecado en Edén. Estas declaraciones solo indican que podemos saberlo aproximadamente. O sea, esto es muy importante. O sea, nosotros podemos saber aproximadamente el regreso del Salvador. No con exactitud, pero podemos saberlo aproximadamente. Las palabras de Cristo tienen una directa aplicación a este tiempo, Aquí. Esto está en el Conflicto de los Siglos, las páginas 454. También está en Trabajos Misioneros de Investigación de Wolf. Dice así, además nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida. Ojo con esta declaración. Permítanme, yo la digo en un sentido positivo, porque está dicha en un sentido negativo, voy a decirlo en un sentido positivo. Es lo mismo, no estamos cambiando la idea. Además, nuestro Señor dice, ojo, dice que la proximidad del tiempo será conocida. ¿Ok? Ha sido revelada la proximidad del tiempo. Pero nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos, para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Y termina con esta frase, deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad. Interesante. Y hay unas señales muy interesantes, ojalá que podamos tener la oportunidad de compartirlas acá, porque esto nos va a ayudar muchísimo a que se mantenga esa expectativa de la que nos hablaba el pastor César Fagua, pero a que hagamos lo que nos está diciendo el capital de hoy, el hermano Elber. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día. Hoy es el día de que nosotros entendamos la solemnidad de la hora que vivimos y decidamos definitivamente una vez por todas consagrar nuestras vidas al Señor y lograr la victoria sobre el pecado. Hermano Oscar, Osquitar, adelante. Sí, Juanchito, es interesante que Dios respeta y en muchas ocasiones se adapta a nuestras decisiones. Un ejemplo, el plan de Dios para el pueblo de Israel era que apenas salieran, entraran y tomaran a Canaán. El Señor les dijo, vayan. No, pero espere, son grandes, son gigantes. Tranquilo, yo los voy a acompañar. No, tenemos miedo. Mandemos a alguien que vaya y mire y nos informe. Bueno, si quiere, mándelos. Pero yo les estoy diciendo que vayan y es el momento. Mandan los espías y llegan las malas informes. No, que sí, negativo. Y por su incredulidad, duraron 40 años dando vueltas en el desierto. No era la voluntad de Dios. No. Con el plan de redención, hay una cita que la llaman el protoevangelio. Sabemos que es Génesis 3:15, donde el Señor en el Edén, que tú mencionabas, desde el Edén el Señor le dijo, Génesis 3:15, que iba a haber una lucha, una guerra entre su descendencia y la descendencia de ella. Y ojo con lo que voy a decir, que se van a aprender, voy a coger algunos desapercibidos. ¿Sí? Es que el plan de redención no era que Jesús muriera en una cruz. Ese no era el plan de redención. No era que Judas lo entregara, porque muchos dicen, pero no, ese no era el plan. El plan de redención era muy diferente. E inclusive, el plan de redención, según el protoevangelio, Génesis 3:15,
es que Satanás debería de ser destruido en ese momento, cuando Jesús murió, porque durante 4000 años venían sacrificando un cordero en el altar. Por eso Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pueblo, con Isaac, el Señor mostró cómo era el plan. El pueblo de Israel debería aceptarlo y sacrificarlo como un cordero al Mesías. Pero como no lo aceptaron y todos los planes se cambiaron, Satanás manipuló todo y dice, hay una cita del Espíritu de Profecía, por causa del hombre que se unió con Satanás y le dijo, sacrifícalo, Satanás no pudo ser destruido en ese momento. El plan de Dios era que en ese momento, cuando el Mesías iba a entregar su vida, Satanás sería destruido, Génesis 3:15, en ese momento, pero no sucedió. En 1844, el Señor dice, por la incredulidad, si el pueblo hubiera estado preparado, el Señor hubiera venido en 1844. Después, en 1988, el mensaje de justificación por la fe de 1800. Johnny también dice, si el pueblo de Dios hubiera estado preparado, el Señor en esa fecha hubiera venido. Pero hermanos, el Señor está cansado de estar viendo generación tras generación y muertos tras muertos. Por eso, el Señor quiere que nosotros, Él quisiera en este tiempo, en esta generación, que fuéramos la última generación. Pero el Señor respeta y Él tiene su fecha, como dice. Él sí la tiene. Los planes son diferentes. Pero por nuestra incredulidad, aquí estamos dándole vueltas al desierto. Wow. Pastor César. Oye, sí, adelante. subrayo lo que dice Oscar, que es muy interesante y de hecho comparto la opinión porque el Señor nunca quiso muchas cosas que ocurrieron en la libertad humana y se ve a través de toda la Biblia. Nunca quiso que mandaran espías, como dijo Oscar. No hubiera, ¿qué tal si Adán no entrega a su esposa? Pues empezando hipotéticamente hablando, si Adán dice, mi amorcito, yo te amo muchísimo, pero no voy a comer ese fruto. Helen White anticipa lo que hubiera pasado. Ella dice, hubiera muerto, ella dice así, ella dice, le hubiera dado otra compañera. Y en otra cita dice, no se les olvide que Cristo hubiera muerto por una sola persona. ¿Qué quiere? Entonces, si unimos esas citas, no hubiera habido esa tragedia en el mundo y Cristo hubiera, ¿y quién hubiera matado? Tenía que ser el ser humano el que mata a Cristo. Nunca el diablo mata a Cristo. El que tenía que ejecutar al cordero con el cuchillo era el ser humano. Cuando Adán le presentó al cordero, Cristo le presentó al cordero a Adán, el mismo Adán mató al cordero, no fue Cristo. Eso dice Patriarcas y Profetas. El que le enterró el cuello al cordero fue, y entonces Cristo, me imagino, le dijo, ese cordero soy yo. Y ahí sí fue cuando se aterrorizó a Adán. El pecado asalta y le hace un agujero a la mano de Dios, al corazón de Dios. Es tan peligroso que puede matar a Dios. Entonces, dada esa situación, hubiera sido diferente. Hay una película adventista que dice, ¿cómo, si hubiéramos hecho esto, qué hubiera sido diferente? Hay unas grandes cantidades de cosas que hubieran sido totalmente diferentes. El templo de Ezequiel no se construyó. Toda una cantidad de cosas que la profecía de Isaías 60, donde dice el lobo morará con el cordero en los días de Israel. Y tristemente, Dios hubiera querido retroceder en los días, hacer eso, pero no se cumplió. Y por eso algunos se confunden. No habrá hijo que muera de 100 años. Eso se refería a que Dios iba a hacer retroceder la muerte paulatinamente y progresivamente hasta que la gente iba a tener más longevidad. Todo eso iba a cumplirse de manera diferente. No se cumplió por lo que dice. Oscar tiene razón. Tristemente el hombre ha entorpecido los planes perfectos de Dios. Indudablemente que las citas están ahí, pues es muy difícil contradecirlas, porque de hecho yo conozco muy bien las citas que ha mencionado nuestro hermano Oscar. Si el pueblo adventista hubiera recibido el mensaje del tercer ángel después de 1844 y lo hubiera predicado, lo hubiera vivido, lo hubiera encarnado, Cristo ya habría venido a la tierra.
Claro. pero por causa de nuestra incredulidad, dice ella, tendremos que permanecer muchos años más en este mundo. Y lo mismo pasó. Cristo estuvo a punto de venir en 1888, pero como el Señor respeta la libertad, la libertad de albedrío, pues digamos el libre albedrío, esto es lo que ha complicado las cosas. Pero bueno, Pastor nos ha hablado hoy de las promesas, ¿no? Así que adelante, Esquitar. Sí, Juanchito, y a mí la cita que me impresionó mucho cuando yo la encontré es la que dice que Satanás debería de haber muerto cuando apareció el Mesías, pero dice, y por causa del hombre, Dios no pudo destruir en ese momento a Satanás. Era el momento para que fuera destruido, pero por causa del hombre, o sea, por causa nuestra, Satanás ha prolongado su vida. Inclusive ha sido echado del cielo. Él fue echado del cielo la primera vez. En el Edén volvió y tomó lugar para volverla a tomar, para volver a entrar. Él es persistente, ¿cierto? En la cruz, él volvió y el Señor lo desterró. Pero en 1844, en el juicio, pues en el juicio él está ahí otra vez como nuestro enemigo, como nuestro acusador. El asunto con respecto al sellamiento, hermano, es como, yo lo miro como unos Juegos Olímpicos. Yo, en ninguna manera, y de pronto los que estamos aquí en la mesa de estudio, ninguno, tengo la seguridad que vamos a ir a unos Juegos Olímpicos. Y mucho menos ir a pretender a ganar unos Juegos Olímpicos. Con respecto al sellamiento, pasa lo siguiente. Los que se inscriben tienen la oportunidad de participar, pero hay un proceso de entrenamiento, de esfuerzo y todo. Nosotros, dice, estamos siendo sellados, como Edwin decía, ¿sí? Nosotros estamos, en el momento en que nos inscribimos en esa maratón, en esos juegos, empezamos en el proceso, pero estamos preparándonos, pero ya el sellamiento final, que es otro sellamiento aparte, sí, porque somos anotados ahí en el libro para ir a participar en la maratón, en los juegos, el sellamiento final ya es un sello que es para vida eterna y no van a pasar o no vamos a pasar por la muerte. Entonces es un proceso. La pregunta es, ¿yo estoy en ese proceso? Porque mis actitudes, lo que yo estoy haciendo ahorita, van a determinar hacia dónde voy. Si estoy entrenando, si estoy preparándome, bueno, voy a llegar a una. Pero si yo estoy durmiendo, no hago deporte, nunca y podré ir a hacer unos olímpicos. Así es con la fe. Estamos siendo sellados. Mis decisiones de hoy van a determinar el proceso que va a ser al final. Amén. Gracias. Esto Dainer levantó la mano, hermano Juan. Pastor El pastor Dainer. Sí, levantó la mano. Pero creo que la levantó primero Edwin. Ah, ok. Sí, adelante Edwin y luego el pastor Dainer y el tiempo nos acabó, yo creo que ahí cerramos. Sí. Adelante Edwin. Bueno, con respecto al sellamiento, de pronto mañana se va a tocar más. Yo quería hacer un aporte adicional, pero si no, pues mañana mejor comentamos para darle lugar al ministro, al pastor Dainer. ¿Está bien o toma mucho tiempo, Edwin? Comenta, Edwin. Como hemos mencionado que hay dos fases de sellamiento, ¿cierto? Que eso va definiendo dos grupos, van definiendo dos grupos. Los 144,000 son los que van siendo sellados después de la gran prueba. Y antes de la gran prueba, en el sellamiento actual, están siendo definidos los que van a estar con los 144,000, que son los que participan de la resurrección especial. Entonces lo planteo así y después lo desarrollamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la hermana White, hablando de la hermana Hastings, dice que ella vio que ya estaba sellada y que iba a estar con los 144,000. Entonces, el sellamiento actual, antes de la gran prueba, está definiendo es quiénes participan
de la resurrección especial. Y el sellamiento después de la gran prueba identifica los que no van a morir, los 144,000. Ah, ok, eso quedó muy claro, gracias No a Dios. necesita más Perfecto. explicación. Sí, De señor. hecho, hermano Juan, aquí hay una apreciación en el chat, me llama la atención y tiene que ver con esto. Dice, no sabemos cuándo termina el juicio de los muertos, ni cuándo comenzará el juicio de los vivos. Los muertos juzgados fueron sellados del mismo modo. Cada uno de los juzgados vivos van siendo sellados y para eso tiene razón de ser el fuerte pregón, que cuando lo oigan se decidirán por la verdad, serán juzgados y sellados, y los que no acepten serán llevados como en el diluvio. Ok. Uy, hay cosas muy interesantes en el chat, no tenemos el tiempo. Pastor Deiner, adelante. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, iba a comentar dos cositas. Digo iba porque, hermano Edwin, estamos allí conectados firme. Tengo la misma apreciación del comentario que usted hizo. Por lo tanto, no mencionaré esa. La segunda simplemente es eso, lo que estaba mencionando el hermano Oscar. Podríamos decir que dentro de toda esta preparación y para poder ser sellados necesitamos estar hoy día apropiándonos de la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese derecho al cielo y yo también pongo el ejemplo de los Juegos Olímpicos. Tenemos el derecho al cielo, que es la justicia imputada. El derecho eso lo ganó Cristo, el Señor. Yo tengo derecho de participar en los Juegos Olímpicos, pero vaya, gánese pues la medalla. Vaya, gánese la medalla. ¿Cómo hago para ganarme la medalla? Yo tengo derecho al cielo, pero gánese la corona. ¿Cómo me gano la corona? Oh, ahí entra la otra justicia. Cristo también imparte su justicia. La justicia impartida es la idoneidad para el cielo. Yo puedo ser un fiel guardador del sábado, puedo saber la profecía, puedo saber los tiempos y las sazones, muy importante saber la profecía, pero si no tengo la idoneidad para el cielo, palabras más, palabras menos, si no tengo el carácter de Cristo en mi vida, si no soy lo que soy, la imagen de Jesús, si no he sido santificado por el Espíritu Santo, si no he rendido mi voluntad al Señor, pasaré a engrosar las filas del enemigo. Dios nos libre, Dios nos ampare. Amén. Bendiciones. Gracias, Pastor Deiner. Un fuerte abrazo. El Señor le acompañe allá. Pastor César, desafortunadamente hemos llegado al final, hermanos. Ya nos pasamos 6 minutos. Sí, señor. Sí. Muchas gracias, Pastor César, de nuevo. Sí, hermano Elber, lamentablemente. Entonces, pues nos toca terminar. Se nos quedan un montón de conceptos en el chat. Por ejemplo, hay una hermana Alicia, que muchas gracias, Pastor César, por la información. Se nos preguntan, por ejemplo, cuándo será la resurrección especial, etcétera. Yo creo que le invitamos a nuestra hermana Mercedes para que tenga la preguntita ahí para el día de mañana, porque el pastor nos estará hablando de todo Si esto. no, para el 23 y 24, ¿no? Porque, Sí, ejemplo, correcto. Tendremos 2 días ahí. aquí hay una pregunta que también vale la pena tenerla en cuenta para el final. O sea, ¿cuáles han sido las consecuencias de colocar fechas? Oh, ¿Y importante. quién ha Muy traído esto a la importante. iglesia? Importantísima pregunta. Entonces, Importantísimo. bueno, Sí, lamentablemente señor. el tiempo se nos va. Sí, se nos acabó. Bueno, Pastor César, que sea usted mismo quien, por favor, nos tenga la oración final. Muchas gracias. Orar, está bien. Amén. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por revelar estas cosas a los entendidos, a tus hijos. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso, que todo aquel, sin distinción de personas, que se introduce en el estudio apasionante de tu palabra y acata tus órdenes y busca tu revelación, la recibe porque hay promesas abundantes de que aquel que no entienda enviará a Dios al poderoso ángel más grande del universo a que lo explique, y si es necesario bajará él mismo, pero no tenemos la certeza de que tú estás muy interesado en que entendamos las cosas y sobre todo nos preparemos para dar un fiel testimonio en el tiempo del fin. Reconocemos que somos débiles
que somos frágiles, que no comprendemos las cosas, que a veces nuestra mente es obtusa, que a veces no logramos precisar ni entender estas cosas bien, pero tú, Señor, tienes la promesa de que nos darás abundante revelación en la medida que con sabiduría la demandemos del cielo. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén.